siguiese un ritmo, no sé, más seguido, más constante. Sí, en algunas personas te vas a encontrar eso. Es un problema, así de primera lo que te está indicando que el corazón no está funcionando lo bien que podría. Además coincidía, ¿eh? Que era en la muñeca izquierda y en el primer nivel, en el kun. Bueno, en principio eso se suele notar en todos los... Pero no, era específico ahí, ¿eh? Ah, Sí, por eso se me hizo súper raro. ujú. Bueno, yo siempre que he encontrado un ritmo que no es, eh, digamos, por llamarlo de alguna manera, constante, o sea, que tiene variaciones en el ritmo, lo he encontrado en todas las posiciones, pero vale. Ha habido un problema. Inténtalo de nuevo. Perdón. Vale, pues no sé. La verdad es que me No, resulta extraño. pero ¿y los demás pulsos se palpaban bien? Sí, O- sí. Sí, sí, sí. Era más en la muñeca izquierda, ya te digo, en la derecha bien. La derecha era un pulso normal, era en la izquierda. No me he encontrado ese caso, pero bueno, pues en principio, si ves que se repite, Ujú. lo Vale. tratas. No es la primera vez que le tomo, ¿eh? Y era la primera vez que se lo notaba. Ujú. Bueno, curioso. A lo Sí, mejor ahí investigar un poquito más a ver si tiene algún otro síntoma relacionado con corazón. vale. Pero bueno, lo habitual que me he encontrado yo es que ese tipo de cosas se notan en todos los lados. Ujú. No, Vale, vale. nada. Más cosillas. Bueno, lo del láser que comentaba antes Rubén y que ha mandado una foto. En principio hay que ver el modelo. En principio ninguno tiene una potencia excesiva. Y para provocar una quemadura con 25 milivatios posiblemente te tienes que ir a... No sabría decir el tiempo exactamente, pero probablemente te tienes que ir a 10 minutos a lo mejor o media hora. No creo que vayas a A provocar. largo plazo en la piel puedas provocar. Pero a largo plazo, hombre, si te lo haces tú todos los días, ¿sabes? Pero a una persona una vez a la semana lo dudo. De todas maneras, suele tener más efectividad y mejor respuesta al cuerpo cuando los láseres son pulsados, porque es como la electroterapia. Si el cuerpo se acostumbra a un estímulo, deja de provocar respuesta, que es lo que queremos. Sin embargo, a lo mejor queremos reparar un tejido y queremos darle energía, es decir, que el cuerpo empiece a producir ATP, pues probablemente así en continuo pueda ser interesante, ¿vale? Pues en una regeneración de un tendón, no sé, en, en algunos casos puede ser interesante una emisión continua en vez de pulsada. Si lo que buscas es provocar una respuesta de otro tipo, que no es meter energía al tejido, ¿vale? Pues quizá mejor pulsada. Pero pulsado, que sea perceptible al ojo o es a nivel mucho más pequeño. Perceptible al ojo es si la longitud de onda es visible, si no es visible no es perceptible. Quiere decir que los pulsos que sean perceptibles o son tan No, cortos que no, porque tú puedes tener una frecuencia, por ejemplo, de 1000 hercios que a ti te parece, visualmente te parece continua, ¿vale? Pero sin embargo es pulsada. Vale. Tengo alguna pregunta más, Rubén. Dime. ¿Para qué sirve la técnica de la gran puntura? Me la he encontrado por ahí, pero no sé si no estuve atento o qué, pero no sé La para qué gran usa. puntura, pinchar lejos de la zona afectada. Ah, vale. O sea, sería en el lado contrario, por ejemplo, eso Pues sería al gran. contrario, puntos distales en principio. Ah, vale. Bueno, tengo un par más, ¿te las puedo hacer? Sí. Vale. Electroacupuntura, ¿cómo tonifico y cómo disperso? Vale, ese de experto es Raúl, ¿vale? Yo no utilizo demasiado electropuntura, excepto por tema craneal, pero en principio para tonificación sería frecuencias bajas y para dispersión, pues frecuencias altas. Vale. Y en principio, si conectas, o sea, tú lo que estás hablando es para tratamiento de dolor o para tratamiento sistémico o de la energía, digamos. De la energía. En principio podrías poner
Lo que pasa que sería mejor esa pregunta te la va a responder mejor Raúl Rubio, ¿vale? Pero en principio haciendo circular la energía en el meridiano, es decir, del punto depende de hacia dónde corra el meridiano. Tú tienes que hacer circular la electricidad de un punto a otro en la dirección que corra el meridiano. Eso va a ayudar a tonificar. Pero en principio mi duda también es si son compensados, es decir, que va cambiando la polaridad, ¿no? Por lo que poco que yo sé, por mucho que un electrodo sea el rojo y el otro el negro, Sí, al final va a tener de ida y vuelta siempre, ¿no? claro. Sin embargo, creo que Raúl os enseñó algún eh, electroestimulador que no estaba compensado, ¿no? O sea, que tenía cierto efecto galvánico. ¿Puede ser? No lo sé. Por lo menos en otros años, creo que sí, por lo que me contaba la gente, pero no lo sé. Como hay tantos tipos, pero en principio los aparatos tipo TENS yo creo que están todos, hace inversión de polaridad. Entonces, bueno, yo he visto algún curso relacionado con eso y hablan de eso, de intentar hacer que la corriente vaya de un punto a otro en la dirección del meridiano. Es decir, que se podría utilizar, por ejemplo, 7 de riñón y 10 de riñón y tú harías correr la electricidad del 7 al 10. Sí. 7 lo tienes en el tobillo y 10 en la rodilla, ¿vale? En principio eso sería para tonificación. Pero mi duda es si con los aparatos que, digamos, fácilmente los que se suelen vender, si eso se puede hacer o no. Entonces ahí la pregunta creo que Raúl sería el indicado para responderla. Y con frecuencia se podría, ¿sabes? Aunque no pudieras jugar con la dirección del meridiano, con frecuencia sí que podrías jugar. Yo alguna vez he experimentado y he tenido algún resultado que luego no he sido capaz de reproducir, pero porque soy un poco desastre y hice el experimento sin luego recordar a la semana siguiente, con una persona que vive una vez a la semana, con un pulso prácticamente imperceptible, era súper complicado notarlo, tenías que estar ahí un buen rato Ujú. y con mucha atención y entonces notabas ahí un poquitín, pero era algo prácticamente imperceptible. Y recuerdo que puse con electro muy suave y frecuencia muy baja, creo recordar que puse 8 de hígado, 10 de riñón, pero puse más puntos y no recuerdo. Y los conecté y tampoco no tuve en cuenta si puse el rojo o el negro, entonces fue un poco desastre como experimento, porque tampoco esperaba nada. Pero lo curioso es que al final de la sesión el pulso era un pulso totalmente normal. A la siguiente sesión la persona vino otra vez con el pulso imperceptible, volví a hacer, como no recordaba qué puntos había puesto ni cómo había puesto los cables, no volvió a suceder aquello. Y no he experimentado mucho porque ahora cuando trabajaba en la clínica con Liu tenía 1 hora por paciente y donde estoy ahora estoy con media hora, entonces no tengo demasiado tiempo a experimentar. Ujú. Pero me dejó muy sorprendido porque era una persona que llevaba tratando mucho tiempo, nunca había conseguido un cambio del pulso tan espectacular, pero no fui capaz de reproducirlo. También es que lo volví a probar una vez más y como no salió fue como, bueno, casualidad, pero luego pensándolo digo, ostras, tenía que haber probado más. Y de hecho a veces lo pienso, lo que pasa que ahora es como un poco, Sí, voy siempre como un poco justo de tiempo como para ponerme a probar ciertas cosas que me gustaría. Pero yo creo que es algo interesante a probar, porque desde bueno, a ver luego si soy yo fue capaz de... espectacular, fue espectacular. Y ya te digo, esa persona la había tratado ya por lo menos 20 veces, nunca había habido un cambio en el pulso. Y había conseguido un pulso totalmente normal. Fue increíble. Vale, a ver si hago yo alguna prueba y saco algo, pero bueno, hay que ver, que tengo más tiempo. Claro. Vale. Y otra última, la técnica de planos, ¿para qué puedo usarla? La técnica de plano, la de nudo raíz y todo esto, Sí, al quien te la haya explicado. No plano, lo sé. pero En principio se utiliza mucho para dolores de cabeza, ¿vale? Incluso hay cursos que te venden la técnica, un seminario de técnica de planos para dolores de cabeza.
Yo lo vi en su día, pero no lo uso. Entonces no te puedo hablar demasiado ahí, pero lo poco que yo he visto es que se usa muchísimo y que es súper efectivo también por lo que me han comentado compañeros para temas de dolores de cabeza, es instantáneo por lo visto. Ujú. El otro día la probamos, bueno, quedamos a un grupito que tenemos de clase para practicar y me lo hicieron y porque la quería yo probar, lo que pasa es que bueno, un poco por verla, pero Sí. no sabía ni lo que me iba a hacer ni nada, dije, bueno, pues la pruebo, por lo menos por ver ¿no? La Pero complicación. no tenías ningún síntoma de nada. No, qué va. Me Vale. noté, bueno, es que claro, imagino que también depende del plano, ¿no? Y al final atamos cabos y bueno, pues soltamos este plano y liberamos el... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, Laura, el que liberamos? ¿El mío? ¿Cuál fue, Rosa? ¿Os acordáis? El de hígado y... Pero lo miramos a ver. No me acuerdo. Bueno, da igual. Sí, bueno, era un poco por eso, por saber en qué momento puedo usarla. Me pareció curiosa y dije, bueno, Pues en principio dolor, que yo sé, ¿vale? Porque ya te digo que no es una técnica que pues, la vi en su día, pero la verdad es que no la uso. ¿Quién nos la enseñó? ¿Raúl Rubio o el Fusi? no sé, ya ni me acuerdo, pero como aparece varias veces por ahí y me llamó la atención y ver, Sí, fue Raúl, yo creo, ¿eh? por Raúl. Fue. Pero no la vimos en clase, no la hemos hecho en clase, yo creo. ¿No la practicasteis? No, no la practicamos. Yo es que Bueno, lo único que recuerdo es que, al menos la parte que yo recuerdo es que se ponía el uno de vejiga y fue como en mi cabeza, fue como, "Uf, yo creo que no lo voy a usar". Vale, que seguro que hay, que si lo pones en el 2 de vejiga seguramente también. Pero tengo como el recuerdo de aquello y como que ya directamente la descarté en la del el plano de vejiga, ¿no? Y como no la practicamos o no recuerdo, no tengo recuerdo de haberla practicado, no la he usado, pero sí que tengo compañeros que me comentan vamos, que funciona estupendamente y prácticamente al momento. vale, me lo apunto. A ver, yo sí que noté, es que sé que tocamos madera. Y sí Sí, que noté como que me salió un poco la fiera que llevo dentro, sí. pero la pude domar ahí. Pero sí hubo un momento que estaba como que, ¡oh! ¿Sabes? Sí. Y luego ya se me pasó. Estaba tranquilo también. Vale. Pero bueno, sí, curioso. No sé, ¿podría ser que fuera la Yue Jin? Sí, ¿no? La Yue Jin fue, creo. Sí, 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 sí. Probablemente pueda valer también para eso, para a lo mejor un estancamiento. Al final un dolor es un estancamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor para algo emocional también pueda funcionar bien. Pero no lo sé, no tengo ni idea. Vale, vale, sobre todo. Gracias, Rubén. Nada. Pues eso, un poco lo del láser, así impulsado, pues por ejemplo, a un tejido que quieras regenerar y le metes energía. No lo metería encima de una herida ni una quemadura. O sea, que una herida abierta o una quemadura, yo no pondría el láser, vamos, para nada. Pero a lo mejor un tendón que esté fastidiado, lo que pasa es que es poquita potencia, entonces a lo mejor tienes que estar ahí un buen rato. Ujú. ¿Vale? Pero bueno, si es una persona que ves habitualmente, pues a lo mejor mientras le tienes puestas agujas, ¿por qué no ponerle, si es un tejido, habría que ver lo que profundiza? Entonces, póntelo en la mano a ver si se ve por el otro lado, ¿sabes? Yo, por Bueno, ejemplo, el mío de 5 milivatios, si me lo pongo aquí, se me ilumina el otro lado de la uña. O sea, por la uña veo la luz. Entonces, con 5 milivatios llega a unos 2 centímetros. No sé la profundidad que pueda llegar eso, ¿vale? mira, 30 Y- milivatios creo que pone aquí. vale. Ay, es que tengo ahí fondos. Sí, vale, da igual. Pero vale, son 30 milivatios, tampoco es algo exagerado, ¿vale? Buah, Pulsado. En el es que fondo, tengo ahí los fondos y me hace... sí, Sí, pero sí que, sí que pasa. se ve al otro lado, Sí que pasa, sí. ¿vale? Entonces, pero hazlo en la mano, a ver si se te ve por el otro lado, por saber un poco lo que atraviesa. No, No, ¿no? Pues a no, lo eso. mejor llegará a un par de centímetros, como mucho, una cosa así. Bueno, tengo un Dupuytren, voy a probar con él. Sí, le pueden meter energía ahí. O sea, en principio eso yo lo utilizaría para meter la energía al tejido, que aumente ATP y luego aparte el tratamiento.
Hombre, yo no creo que tengas problemas, Rubén, con él, porque si no lo pones mucho tiempo, ¿eh? Claro, pero es que 30 milivatios a lo mejor lo pones 10 minutos y tampoco quemas. No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero lo tendría que mirar, pero yo creo que láseres profesionales y tal, que te valen una pasta, que a lo mejor te valen 3.000 euros, Mm. te están hablando de meter a lo mejor entre 4 y 6, no sé si eran milijulios por centímetro cuadrado, una cosa así. Lo tendría que mirar porque ahora no lo recuerdo. Y hay una fórmula para calcular eso. Entonces intento buscarlo, que es, más o menos lo tengo a mano, y luego en el descanso y os lo paso por si os interesa. Más que nada porque en principio por lo que yo sé, que tampoco es que yo sea un experto en láser, eh, a más potencia tampoco es mejor. O sea, a meterle más energía al tejido llega un momento que hace efecto contrario. O sea, hay como un... Entonces lo que está estudiado era más o menos esa cantidad, pero lo tendría que mirar. ¿Vale? Y normalmente se movía entre 4 y 6, creo que eran milijulios, pero lo tengo que mirar. Y os paso la fórmula y lo puedes calcular. Y sobre todo porque es continuo, porque cuando tiene frecuencia es más rollo, pero siendo continuo es más Vamos, fácil. a las malas puedes hacer una pequeña quemadura que tampoco va a ser, ¿no? Tampoco, ¿no? O cáncer, ahí se podría, es que, claro. Yo creo que una vez a la semana no creo, ¿eh? Me pruebo ni. No, no lo creo. ¿Más dudas? Hola, Rubén, soy Rocío. Hola, Rocío. Buenos días. Buenos días. Mira, una pregunta. Sí. La electroacupuntura, en vez de ponerla con parches, o sea, con agujas, poner los parches. Ujú. Le pregunté a Raúl y me dijo que no lo había él utilizado mucho. Sí. Pero, ¿qué efectos puede tener con diferencia con las agujas? Pues yo creo que mucho menos profundo y un efecto de neuromodulación menor. En principio como desventaja eso y como ventaja pues que a la persona le va a dar menos miedo. Pero Es que lo está practicando esta semana y la verdad es que con unos resultados muy buenos. ¿para qué lo has usado? Pues mira, lo he usado para mi nieto que le dieron un pelotazo en la pierna Sí. y bueno, él tiene bastante sensibilidad y dije, no, no te lo voy a poner justo en el dolor. Y dijo, bueno, pónmelo aquí. Y oye, fue matemático. Se lo está Bueno, poniendo 2 días y le ha ido fenomenal. sí, al Y final muchas veces nos empeñamos en usar agujas y se puede hacer de otra manera y a lo mejor por incluso eso. va a funcionar mejor. O sea, si a ti te funciona, sin problema. Hombre, yo Pero creo sí, que yo creo que quizás no sea tan selectivo en el punto, pero sí que Ah, funciona. Os cuento un poco porque, por ejemplo, en la neuromodulación del tibial posterior, que coincide con el 6 de bazopáncreas, que lo utilizamos mucho en suelo pélvico, sí. lo podemos hacer con agujas o con electrodos de superficie, que son los parches. Y además hay un estudio publicado que certifica que efectivamente es el mismo efecto. O sea, ahí sí hay evidencia. Entonces, pues lo que pasa mira, que a lo mejor con puntos que son, como decimos, que en el meridiano son un poquito más pequeños y otros son más grandes, pues quizás a lo mejor, claro, en puntos más pequeños no es tan selectivo como una aguja. Claro. Pero yo pienso que algo de efecto sí que hace, porque si no, el Sí. estudio que hay... Si hace efecto la digitopuntura, ¿por qué no va a hacer la electro con parches? Yo creo que sí, ¿vale? Pero es lo que dice Laura, mucho menos selectivo. Y bueno, pues ve, si es una persona muy sensible, pues a lo mejor le puedes poner un parche. Desde vale. luego la electroterapia tipo TENS es lo más desarrollado que hay en fisioterapia, ¿no? Antes de utilizar las agujas. Las agujas se están utilizando con corrientes en fisioterapia desde hace relativamente poco. Pues, y funciona la electroterapia tipo TENS. ¿Vale? Pero para un efecto que quieras conseguir más específico en nervios, pues dependerá de si el nervio es superficial o es más profundo. Mm. Y una pregunta, en la zona del, por ejemplo, el 6 de corazón que he oído o he leído que es conveniente que no se estimule, ¿Por ahí qué? es conveniente ponerlo porque, no sé, porque decía que no era conveniente ponerlo en esa zona para no estimular mucho, a no ser que se pusiera muy, muy bajito. Vale, es una parte yin del cuerpo
tienes un nervio cercano, que es el cubital. Entonces, todo lo que se ponga en muñecas, manos con electroterapia, siempre muy bajito, porque va a ser muy sensible y más parte yin. Todavía la piel es mucho más suave, ¿vale? Que si lo pones fuera lo toleras mejor, dentro, aparte que tiene los nervios más cerca, si le metes un estímulo fuerte puede ser bastante molesto. Entonces, todo lo que sea en parte yin, siempre un poquito más de cuidado. Y en brazos más todavía que en piernas. Pero tendrías que regular en función de lo que la persona te pida. Quiero decir, igualmente, o tienes un tope que no debes de pasarte porque le puedes crear el efecto contrario. En principio, con electroterapia, que la persona lo pueda tolerar sin dolor. Cuando llegas al dolor, pues le bajas. En principio, por ejemplo, para dolor. No, Para dolor, lo máximo que pueda ya, aguantar, pero sin que le duela más. Un es estímulo que fuerte. verás, yo solo he probado a mi hija que tiene un problema en una mano, que no tiene, ya te conté que no tenía, tiene espástica, no tiene sensibilidad ninguna. Y fue curioso porque ella me dijo que al día siguiente tenía agujetas y que Sí, notaba sensibilidad en la mano. Digo, si claro, esa sí. mano no la mueves, dice, Si pues yo noto que la mano se me... si estimulas un punto motor muscular y le metes corriente, va a provocar cansancio en el músculo. A diferencia de un nervio, cuando se mueve una extremidad porque estás estimulando un nervio, no va a producir cansancio. Y ni acostumbramiento. Tú cuando metes una aguja al lado de un nervio, tú le metes una corriente y si lo tienes 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos, la pierna no deja de moverse. Pero si lo pones en un punto motor, sí que se va a acostumbrar. Y O luego, sea que aparte, la bueno, persona se va a levantar diciendo, ostras, qué cansancio sí, en la pierna así o fue. donde lo hayas puesto, vamos. Mm. El músculo le provoca cansancio. Pero es bueno, es positivo. No necesariamente. Ha sido un estímulo demasiado grande. A ver, tampoco va a ser perjudicial. Pues, a lo mejor tiene agujetas, ¿sabes? Pero tampoco le vas a provocar nada. Lo único que para la próxima vez, pues le puedes poner menos tiempo. Vale, Lo que sí se va a provocar gradualmente. es una liberación. Y, por ejemplo, en el síndrome B podría ser interesante, aparte de lo que hemos hecho, pues a lo mejor en vez de, si tiene muchos puntos así en el músculo, pues en vez de estar pinchándolos todos, buscar el punto motor, estimularlo un minuto o menos, o incluso con el pointer, lo estimulas ahí 20 segundos, liberas todo el músculo y luego ya si queda algún punto más que es posible que se haya liberado mucho, ya los pinchas. Pero es posible que se haya liberado y que ya no haga falta pinchar puntos así. ¿Vale? Entonces, en ese caso podría ser interesante Vale. utilizar un punto motor. De acuerdo, gracias. Nada. ¿Alguien Este más? grupo es muy gilipollas. ¿Alguien más? Bueno. Pues vamos a empezar. Vamos a ver si me acuerdo cómo era compartir. Vale. Decirme, por favor, si se ve. Sí. ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, pues si vais necesitando, vais parando y vais preguntando, ¿vale? No esperamos para luego porque si no, normalmente las dudas se olvidan. Bueno, recordatorio súper rápido, ¿vale? Distintos lenguajes para hablar de lo mismo. En medicina china, útero englobaba todo lo que era la esfera de útero, trompas, ovarios, incluso vagina, ¿vale? Que tenía que haber y deberíamos favorecer un cambio de yin a yang, o sea que el movimiento y el cambio es importante para que haya una fertilidad adecuada y que la mitad primera del ciclo hasta la ovulación era yin y la segunda parte a partir de la ovulación era yang.
que la sangre era lo que determinaba la naturaleza de la mujer en todos los aspectos que influía, y que era por eso se consideraba a la mujer de naturaleza yin, y que era la representación material del chi, y que por tanto, si la sangre estaba baja, había poca energía también. Y que la sangre era el alimento del organismo, y que la sangre depende de cómo esté el sistema digestivo, el elemento tierra, ¿vale? Porque no es solamente que comas una alimentación adecuada, sino que puedas asimilar y transformar eso. Por tanto, la importancia de comprobar siempre en las pacientes relacionadas con el tema de fertilidad, cómo está el elemento tierra. Que los principales órganos que intervenían eran corazón, bazo, riñón e hígado, que el corazón ayudaba a la apertura de la entrada del útero, y que por tanto una alteración a nivel emocional podía hacer que no se abriese y provocar infertilidad. Que la duración correcta en medicina china en principio es el ciclo lunar, por tanto 29 días y medio, y que aunque en medicina occidental no le da importancia a un rango mayor, nosotros debemos intentar ajustar a 28-29 días, y que es lo primero que hay que ajustar. Por tanto, que si te viene una persona con muchas cosas, lo primero siempre es intentar llevarlo a un ciclo de 28-29 días, sin ser tampoco perfeccionistas, porque perfectamente una mujer con 20 días o con 40 días, incluso con 50 días, se puede quedar embarazada, pero que está reduciendo sus posibilidades. Vale, los órganos que tenéis y que en principio podríamos relacionar con el tema de fertilidad. El principio de ciclo, que era la fase yin, la fase folicular o estrogénica, y que por tanto la fase, digamos, la hormona estrógeno, pues era una hormona yin. Y que había que darle importancia a cómo era ese sangrado, y que había que favorecerlo en caso de que hubiese síntomas que nos indicasen que el sangrado no era adecuado, ¿vale? Y que porque eso nos podía condicionar el resto del ciclo. Por tanto, favorecer el sangrado al comienzo. Bueno, que para que haya un reclutamiento adecuado, para que los folículos crezcan, necesitamos una serie de factores al comienzo, que es el yin o el jin de riñón, ¿vale? Y que sin ello no va a haber estimulación. Y recordar que por encima de los 40 años ese jin ha disminuido, y que las posibilidades de embarazo, hagamos lo que hagamos, también han disminuido, pero que no es imposible. Recordar el caso que os comentaba de la compañera que tenía la paciente que podía controlarse ella con un ecógrafo, y al cabo del año, cuando le estaban recomendando ovodonación porque no tenía reclutamiento y por la mala calidad de óvulos, consiguió quedarse embarazada de forma natural y llevar a término ese embarazo. Vale. Bueno, podéis ver en los apuntes que en determinados momentos del ciclo hay cosas que son más interesantes de trabajar, ¿vale? Y que cuando llegamos al pico de la fase yin, es decir, cuando el folículo dominante empieza a producir estrógeno, que recordamos era yin, llegamos al máximo yin, y eso hace que desde la pituitaria se empiece a segregar LH y progesterona, lo que inicia el ciclo yang con la ovulación, ¿vale? Podíamos encontrar dos problemas en esa primera fase, que era una liberación tardía o una fase folicular larga, y que eso tenía el problema de que un óvulo o un ovocito que estaba maduro no se liberaba en el momento adecuado, y que cuando se liberaba, pues posiblemente podía ocurrir que ya empezase a degenerar, no estuviese sincronizado con el tiempo adecuado, y eso podría llevar o bien a una alteración cromosómica y a un riesgo de aborto, ¿vale? Que es importante siempre pensar si ha sido algo habitual o puntual, porque si es puntual, pues a lo mejor no tiene caso tratarlo, si es que es algo puntual, y que si es habitual, pues tendremos que hacer caso pues,
al factor que pueda estar produciendo, ¿vale? En una fase folicular corta, igualmente, pues si es puntual o si es frecuente, pues habría que valorar que pueda haber una insuficiencia de yin que está provocando calor, que es lo que nos indica que hay un exceso de FSH que está estimulando demasiado, ¿vale? Pero recordamos también que era necesario pedir prueba de ovulación para ver realmente si es una fase folicular corta o es una fase lútea que está fallando, porque es totalmente distinto. Y que las aplicaciones de móviles no nos valían, ¿vale? Hacía falta una prueba de ovulación. Vale. Para que se produzca la ovulación, el corazón y el riñón deben estar armonizados, por tanto el tema emocional en toda la primera fase es muy importante y en la ovulación pues mucho más, ¿vale? Al incrementarse esos estrógenos se producía la apertura del cérvix, las glándulas empezaron a producir moco fértil, que recordábamos que nos hablaban de la fertilidad y del estado del yin y de la sangre. Y que cuando el ovocito salía o era expulsado del ovario, tenía que esperar en las trompas un tiempo a la llegada del posible esperma y que estas trompas deberían estar libres de impedimentos, de humedad, ¿vale? Por tanto, si nos está hablando de un flujo abundante, pues eso podría estar disminuyendo las posibilidades de embarazo. Y que tonificar el yang sería lo adecuado. Que el flujo no va a ser el mismo durante todo el ciclo, que tiene que ir cambiando, como hablábamos al comienzo, de que hay que favorecer esos cambios. Entonces, eso se podía comprobar por la propia persona con la sensación subjetiva de humedad en la vulva o directamente por autopalpación, ¿vale? Y recordar también, ya que tenemos una labor también de educación, bueno, pues damos por hecho que las relaciones sexuales conducen a embarazo, pero tenemos que ver si esas relaciones sexuales se están teniendo en el momento adecuado, sin entrar tampoco a que se produzca una rigidez y una pérdida de naturalidad, ¿vale? Y en principio, según estudios, la mayor probabilidad de embarazo se da a las 48 horas antes de la ovulación. Vale, que el cuerpo lúteo era la cicatriz que quedaba cuando se expulsaba el ovocito y que era el encargado de producir y segregar progesterona, que aumentaba la temperatura del cuerpo y por tanto es una hormona yang, ya estamos en la fase yang del cuerpo, ¿vale? Y que podemos apoyar esa función con la moxibustión. El endometrio, una vez que se producía la ovulación, dejaba de crecer y se volvía secretor. Y de nuevo aquí la importancia de que haya habido un sangrado adecuado al comienzo, ¿vale? Porque si no, la construcción de ese endometrio se puede ver comprometida. Y desde luego pólipos, fibroides, cicatrices, pues todo eso puede hacer que el endometrio no pueda crecer adecuadamente. Vale. Una vez que se produce la fertilización del ovocito y llega al útero, va a buscar una zona donde implantar y que es importante que ese útero pues, no tenga humedad, ¿vale? Porque va a colaborar en la implantación. Y si hay un exceso de humedad, pues se ve perjudicado. Y aparte, tiene que haber sincronicidad, tiene que estar sincronizado el momento del óvulo fecundado con el endometrio. Por tanto, si se ha producido, el óvulo ha salido antes o después del momento adecuado, pues se puede ver comprometido esa implantación, bien porque el endometrio no esté lo suficientemente maduro o bien porque se haya pasado de maduración. Bueno, recordamos que lo más habitual en consulta suele ser
para temas de fertilidad y que por tanto todo lo que vamos a ver hoy pues está relacionado con la fertilidad. Bueno, esto es lo que vimos, las estadísticas, veíamos también que lo habitual era un factor mixto, que muchas veces las mujeres no venían ellas solas y no tenían en cuenta ni siquiera, no planteaban ni una prueba al marido, entonces se ponían a trabajar ellas solas y creo que es un error, ¿vale? Porque aunque el hombre no se note nada, pero es probable que también pueda tener algún problema y que la suma de dos problemas pequeños forman un problema muy grande. Por tanto, que lo adecuado sería al menos valorar también al hombre y desde luego que tenga pruebas hechas. Vale. Veamos, que alguien me diga, por favor, hasta dónde llegamos en la teoría, porque no sé si llegamos a infertilidad o vimos algo más. ¿Estáis ahí? Yo creo que nos quedamos aquí. Vale. ¿Pero llegamos a ver esto de fertilidad? No. No lo llegamos a ver, vale. Pues vamos. Vale. ¿Veis la pantalla completa? Sí. Vale. Bien. Bueno, pues infertilidad. Infertilidad, pues cuando después de un año de intentos sin protección la pareja no consigue quedarse embarazada, pues se define como infertilidad. ¿Vale? Y en principio tendríamos dos tipos, la primaria en la que nunca ha llegado a concebir o una secundaria en la que sí ha tenido, ha concebido anteriormente, pero luego ya no lo consigue. Vale. Y desde luego la función fértil del hombre debería estar normal. Los síndromes que solemos encontrar, pues de estancamiento, de chi o de sangre, o bien un entorpecimiento por humedad y tan. No sé si recordáis que humedad era algo más líquido y tan algo más cuando ya esa humedad se ha compactado, ¿vale? Puede haber también una insuficiencia de yang o una insuficiencia de yin o una insuficiencia de chi de sangre, que sería un poco, pues una mezcla podría ser una mezcla de las anteriores de insuficiencias. Vale, cuando encontramos una insuficiencia de yang, normalmente de riñón, pero que puede recordar que cuando el yang de riñón está afectado, se afecta el yang de bazo y viceversa. Cuando el yang de bazo está afectado, el yang de riñón también va a sufrir. Pero en principio con el yang de riñón lo que vamos a encontrar es sensación de frío, ¿vale? Aparte del cansancio. Recordar que una insuficiencia de yang es una insuficiencia de chi, pero con frío, es decir, una insuficiencia de chi mucho más marcada. Encontraríamos una disminución de la libido. Rubén, pero ¿sí? yo sí que tenía menos apuntes. ¿El qué? Que yo No te entiendo. es que no sé por qué. No sé qué pasa, pero se entrecorta mucho y no te entiendo nada. Algo de los apuntes creo que dices, pero... ¿A mí se me escucha bien? ¿Sí? Vale, pues creo que dice que esta parte ya la tenemos dada, porque hemos estado comentando y en los apuntes lo tenemos subrayado. Vale. En los apuntes, no en el PowerPoint, en los que teníamos de antes. Sí. De antes. Vale. ¿Y recordáis hasta dónde llegamos? Yo lo único que no tengo subrayado es acupuntura durante las técnicas de reproducción asistida. Ahí ya, a partir de ahí ya no tengo nada subrayado ni nada. Eso, Solo que en el PowerPoint no sé dónde cae eso. Eso al final del todo. Pues eso. Es que no recuerdo ahora mismo dónde nos quedamos. Yo creía que esta parte sí que la habíamos visto, pero como... Sí, la infertilidad. Que no. Esto sí. Yo creo que esto... Y ya no sé si esto de regulando los ciclos, es decir, ciclos cortos, ciclos largos y ciclos irregulares,
Yo no sé si lo habíamos visto. Profe, sí lo vimos. Sí lo vimos, Los ¿no? ciclos también los vimos. Vale. Bueno, recordar que en irregulares, para no entrar en confusión, eran los que unas veces son cortos y otras veces son largos. Es decir, que hay veces que nos dicen, le preguntas cómo los tiene y a lo mejor te dice, pues los tengo irregulares, pero no, a lo mejor los tiene largos o los tiene cortos. Eso no es irregular. Irregular es que corto o largo, ¿vale? Acordaros de eso. Vale. Yo creo que aquí no habíamos llegado, ¿no? Bueno, entiendo que no. Vale. No, yo los de las reglas no los recuerdo. Vale. Pues en principio no es algo por Eso lo... no, eliminarlo es dolor. Vale. En principio no es algo por lo que venga una mujer a consulta, a no ser que sea algo muy fuerte, porque normalmente lo suelen considerar como algo normal. Pero cuando te viene una mujer intentando trabajar el tema de fertilidad, pues es algo que nos va a dar, digamos, por dónde empezar a trabajar, ¿vale? En el caso de que las reglas estén a 28 días, pues otra de las cosas interesantes a regular sería que no haya dolor o que haya el mínimo dolor, disminuirlo lo máximo posible, ¿vale? Este tipo de dolor se suele dar pues antes, inmediatamente antes o durante el sangrado o después del sangrado, pero hay veces que puedes encontrar mujeres que tienen dolor 2 semanas antes, pero no es lo habitual, ¿vale? Que lo normal es que también se suele encontrar ese dolor situado en la zona baja de la tripa, sacro, piernas, y pueden aparecer otros síntomas como náuseas, vómito, incluso desmayo, ¿vale? Y que siempre nos hará preguntarnos por cómo es ese movimiento de sangre y de chi. Y pensar si puede haber algo emocional. Recordamos, lo emocional normalmente nos pueda estar indicando a estancamientos de chi de hígado, o hay un frío humedad que está obstruyendo la circulación de chi y de sangre, que por tanto también va a producir dolor, o hay una debilidad que no puede impulsar ese chi y esa sangre, produciendo también estancamiento. Lo normal es un estancamiento de chi de hígado y también un estancamiento o una mala función del chonmai, que está más relacionado con la sangre. Vale, pues eso. Dolor asociado con la menstruación. Si no está asociado con la menstruación, pues puede ser que también lo podamos tratar. Habrá que buscar el síndrome, pero probablemente podamos encontrar también estos síndromes. Pero en principio, dismenorrea es el dolor asociado con la menstruación. Bueno, pues eso. Normalmente más de la mitad de las mujeres pues tienen dolor y como al final es un porcentaje alto, pues se puede considerar como algo normal. Y si vas al médico, pues si no es algo muy marcado, pues eso, que no puedas ir a trabajar o que te vayas a desmayar, que sea inaguantable, pues te van a decir que te tomes una pastilla y ya está. Pero para nosotros está indicando algo más, ¿vale? Igualmente podemos encontrar dos tipos, que sería primario y secundario. La primaria pues es cólicos o dolores que ocurren con el periodo menstrual. Lo que se conoce es que se producen unas sustancias químicas que son las prostaglandinas, que provocan que los músculos y vasos del útero pues, se contraigan. Por tanto, si se contraen, pues traducido a medicina china, nos está hablando de una mala circulación de chi y de sangre, ¿vale? Y que lo habitual es que ese dolor comience antes de la menstruación. Bueno, podríamos encontrar una secundaria que, a diferencia de la primaria, ocurre posteriormente. Es decir, que puede haber años en los que no haya tenido dolor y a partir de un momento empiece a tener dolor. Y lo habitual es que un dolor que con el tiempo va empeorando, va yendo a más. Bueno. Vale. Incluso podría ser que no, una vez que termine la regla, que no se alivie, ¿vale? Y algunos problemas médicos que lo pueden ocasionar, pues una endometriosis,
o adenomas, o fibromas, o problemas congénitos en el útero, o incluso una enfermedad de Crohn, trastornos urinarios, ¿vale? Y aquí pues lo que vamos a encontrar principalmente pues es estancamiento. Estancamiento bien por exceso, bien de chi de sangre o bien de frío y humedad. Podríamos encontrar un estancamiento que va a provocar calor o una insuficiencia de chi de sangre que al final también lo que provoca es un estancamiento. O un desequilibrio hormonal que sería una insuficiencia de yin. Vale. En el estancamiento de chi de sangre, pues un poco según lo que predomine. Si predomina más el estancamiento, pues una sensación de distensión, bajo vientre o en pechos o ambos. Y si predomina el estancamiento de sangre, pues más dolor. ¿Vale? Un pulso que puede ser característico y un flujo que al haber estancamiento normalmente no va a ser pues muy fluido. Vamos a encontrar o bien que es escaso, o que empieza y para y vuelve a empezar, o bien con una tendencia oscura, o bien coágulos. Y algo característico también es que cuando expulsa un coágulo, se alivia el dolor. Vale. En principio, para tratar sangre, pues el meridiano extraordinario que tiene que ver con el mar de la sangre, que es el Chonmai, por tanto es recomendable su apertura con el 4 de bazo, 6 de pericardio. En principio se puede pinchar bilateralmente, pero creo que lo hablamos en las prácticas. En mujeres se abriría con el 4 de bazo en el pie derecho y se cerraría en el 6 de pericardio del brazo izquierdo. Y si fuese en un hombre, pues al revés. En principio, podríamos encontrar los puntos de la línea de arriba más para el estancamiento de chi y los de la línea de abajo más para el estancamiento de, digamos que tiene algún punto más para el estancamiento de sangre. ¿Vale? Pero en principio recordamos que chi y sangre van muy de la mano y que cualquiera de estos puntos puede ayudar. Pero en principio si es más de sangre, pues el 10 de bazo o 17 de vejiga, pues son puntos más específicos para ese tipo de problemas. ¿Vale? Y luego, pues habitualmente puntos también donde se esté produciendo ese estancamiento, pues 14 de riñón, 29 de estómago, 6 de renmai, 4 renmai, ¿vale? El frío, recordamos que contrae los vasos, que hace circular la sangre más lentamente y los líquidos y que por tanto ayuda a que se produzca un estancamiento. Y como hay estancamiento, pues lo que vamos a encontrar es dolor, pero además del dolor lo que vamos a encontrar es frío, que puede ser frío general si además esa persona tiene una tendencia al friolerismo, que recordábamos del síndrome BI, que va a favorecer la invasión de los patógenos, y por tanto por ese estancamiento vamos a encontrar pues igualmente un flujo oscuro, escaso, coágulos, ¿vale? Pero aquí lo característico sería el frío, que no lo encontraríamos en un síndrome puro de estancamiento. La lengua, al haber humedad, pues va a manifestar esa humedad, bien sea en todo el cuerpo de la lengua, bien porque esté muy humedecida o bien porque tenga una capa gruesa, o bien en la parte posterior que tiene que ver más con intestinos, zona genitourinaria y reproductiva y esfera de riñón. ¿Vale? Como estamos hablando de una insuficiencia, pues podríamos trabajar con el renmai, aunque sí creo que lo hablamos también, en casos de humedad, el daimai podría ser también un meridiano aconsejable. ¿Vale? Entonces, para ese estancamiento, pues puntos que nos ayuden a eliminar y a metabolizar esa humedad, como el 6 de bazo, el 9 de bazo, 36 de estómago, incluso 9 de renmai nos podría ayudar, 22 de vejiga, que es el sub de TR, 32 de vejiga, que es un punto muy importante en toda la esfera reproductiva, genital, urinaria, y más en la mujer, que es el segundo punto
segundo punto no, está sobre el segundo agujero sacro. Y podría ayudarnos también el punto Xi de bazo, que es el 8 de bazo. En el estancamiento de Chi que provoca calor, habría que ver la tendencia a provocar calor, si ese calor es puntual o si es un calor mantenido, ¿vale? Pero en principio en cualquier calor o fuego de hígado estaría bien resolver el estancamiento que lo pueda estar produciendo, ¿vale? Que recordamos que normalmente era tema emocional. Un fuego de hígado sería más una persona más colérica, y un estancamiento que produce calor sería más una persona que se guarda más las cosas y que puntualmente tiene ciertas explosiones, ¿vale? Cuando el chi no circula, pues la tendencia va a ser a provocar calor, pero ese calor se puede establecer o puede ser algo más puntual. Y eso lo vamos a ver en el pulso, si es rápido y cuánto de rápido es, y en la lengua, si es roja y cuánto de roja tiene. ¿Vale? Podríamos encontrar estreñimiento, por un lado por la falta de movilidad de ese chi, y por otro lado porque si hay un calor lo que va a producir es una sequedad en los líquidos que va a secar las heces apareciendo como secas y duras. Dependiendo del calor que tenga, pues la persona tendrá sed y más o menos irritabilidad o agobio, los suspiros frecuentes, que recordamos que es un mecanismo corporal para desbloquear, aunque sea temporalmente, el chi de hígado. Y esos ataques de ira que lo que manifestaban era una liberación de ese fuego hacia arriba. Puede aparecer también dolor de cabeza. Y en principio, pues puntos que nos puedan ayudar con esto, pues puntos que ayuden a refrescar la sangre, a bajar el calor, a desbloquear el chi de hígado, ¿vale? Pues refrescar la sangre más pues, como el 10 de bazo, 11 de intestino grueso, bajar calor en intestino grueso, nutrir el yin como 6 de riñón y 6 de renmai y 14 de renmai, y puntos para mover el chi como el 6 de TR, que tiene una afinidad principalmente en la zona costal, y 34 de vesícula biliar, que también zona costal, pero e hipocondrios, pero más lateral. ¿Vale? Luego, pues puntos como 2 y 3 de hígado, que los podemos pinchar del 3 hacia 2. Y luego tener en cuenta que cuando tonifiquemos el chi, si la persona tiene también una tendencia a estancamiento, cuando tonifiquemos el chi es interesante poner siempre también algún punto que mueva ese chi para que no vaya a producir estancamiento. Vale. Pues aquí dos síndromes que van también mucho de la mano, la insuficiencia de chi y de sangre. Si no tenemos un chi adecuado, pues la sangre se puede ver afectada, y si la persona tiene pérdidas de sangre, bien en la menstruación o por hemorragias de cualquier tipo, pues el chi también se va a ver afectado. En este caso, al ser una insuficiencia, lo más frecuente va a ser un dolor moderado, menos fuerte, ¿vale? Y por esa insuficiencia, si la persona nos habla que apretando la zona le alivia, pues pensamos más pues, en una insuficiencia. Vamos a encontrar a una persona con una tendencia al cansancio. Y dependiendo de qué órgano esté más afectado, pues unos síntomas u otros. ¿Vale? Pues si fuese una insuficiencia que afecta al corazón, pues podríamos encontrar palpitaciones, o si es de pulmón, una respiración corta, una tendencia a constiparse. Una persona que habla poco porque se cansa, ¿vale? Y si fuese más de bazo, pues una disminución del apetito. ¿Vale? Como hay poca chicha, pues un flujo menstrual escaso. En la cara, si es marcado, podríamos encontrar un color de cara pálido, un blanquecino quizá. Si fuese de bazo, pues unas deposiciones características de la insuficiencia del bazo, como son las heces pastosas. ¿Vale? Y los puntos pues, de tonificación del chi primordial, como 4 de renmai y 6 de renmai. Vamos a tonificar el cielo posterior, la tierra,
con 36 de estómago, bazo, y vamos a intentar generar sangre pues con 20 de vejiga, el sub de bazo, 17 de vejiga, y podríamos utilizar también moxa. Y luego puntos más específicos para el tema de fertilidad, como el 54 de vejiga y el 32 de vejiga. En la insuficiencia de yin, que estamos hablando más de una alteración hormonal, pues si esa insuficiencia de yin afecta a riñón, que es lo característico, pues podríamos encontrar pues una debilidad, una flojera en la zona lumbar, en las rodillas, con molestias en las rodillas. Si esa yin no está controlando un yang que sube, pues encontraríamos vértigos, acúfenos, dolores de cabeza. Depende un poco de cómo de disparado esté ese yang. Al haber una tendencia a la sequedad y poco a poco se irán secando más esos líquidos, pues encontraremos un flujo que no es abundante, que es escaso. ¿Vale? Y una lengua característica, bien como la que vemos en la imagen, que es como muy claro, pero recordar que también podíamos encontrar parches o líneas o grietas o sequedad en la saburra. ¿Vale? Y en principio sería interesante trabajar con el vaso extraordinario Renmai, que es el mar del yin, que va a aportar yin a todos los órganos, y puntos que nos ayuden a tonificar tanto riñón como hígado, que son los principales que se van a afectar por esa disminución del yin. También la tonificación de la tierra nos va a ayudar a que haya elementos para generar y conservar ese yin y que no se pierda, y algunos puntos, como en los casos anteriores, específicos para los problemas de fertilidad, urinarios y ginecológicos, como el 54 de vejiga y el 32 de vejiga. Vale, vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos. Si hay dudas, a la vuelta, ir apuntándolas, por favor, que no se pasen, y las vemos después del descanso. Pues venga, 5 o 10 minutillos y estamos aquí.